Si la adolescencia es una época difícil para todos, más aún lo es para los chicos y chicas que dan el paso a la edad adulta en medio de una inseguridad añadida, la de no entender el idioma. En el mundo actual, las aulas de enseñanza han dejado de ser espacios monolingües, donde el alumno entiende y habla la misma lengua del profesor. Los estudiantes que hablan otras lenguas y tienen dificultades para acceder a los contenidos de clase son una realidad cada vez más extendida que, por desgracia, no siempre se puede manejar convenientemente en los centros. Pero es una realidad que debe abordarse sin falta, pues de ello depende la auténtica integración social de los adolescentes inmigrantes. Con este objetivo nació el proyecto Aleya en el Centro Internacional del Español. Hoy volvemos a saludarles desde este sitio muy especial que es el Centro Internacional del Español, donde siempre nos acogen también para hablar de aquello que tiene que ver con lo lingüístico y con lo extralingüístico. Y enseguida les explicamos que vamos a volver a hablar de ese territorio que suponen las migraciones, las personas que van de un lugar para otro, los inmigrantes que llegan aquí a una ciudad como Salamanca y cómo se encuentran con apoyos para avanzar en el aprendizaje del español. De eso vamos a hablar hoy y lo vamos a hacer con la directora del Centro Internacional del Español, que es Susana Azpiazu. Susana, ¿qué tal? Bienvenida. Bienvenida de nuevo, porque ya estuviste en nuestro programa en otra ocasión. Sí, bienvenidos vosotros al centro y gracias por grabar este programa aquí. Bueno, aquí dando a conocer también toda esta estupenda labor que hacéis. En la ocasión anterior hablábamos desde la Facultad de Filología, que es tu otra casa, sí. El lugar en el que desarrollas tu trabajo como profesora. Y hoy tenemos también con nosotros a Teresa Rodríguez, que trabaja aquí en el Centro Internacional del Español y que se encuentra coordinando el programa del que vamos a hablar hoy, que se llama Aleya. Enseguida entramos en ello. Teresa, muchas gracias por haber subido aquí a la torre desde gracias a vosotros, Centro Internacional del Español, que este sitio es efectivamente un lujo. Como digo, muchísimas gracias por acogernos aquí y por venir al programa. Bueno, vamos a empezar hablando de qué es Aleya. Ya hemos dado una pincelada al empezar. Aleya tiene unas siglas que nos llevan a hablar de un grupo de población que es complicado en el ámbito educativo y más cuando además la cultura es muy distinta, ¿no? Aleya, el mundo de los adolescentes. ¿Quién empieza de las dos? Yo. Bueno, Aleya son las siglas de Apoyo Lingüístico a Estudiantes Internacionales Adolescentes y es una iniciativa del Centro Internacional del Español para enseñar a los adolescentes migrantes que llegan a los centros educativos con un nivel muy bajo de la lengua a aprender los rudimentos del español, o sea, el español como lengua extranjera, digamos que no se les puede enseñar en los propios centros porque no hay probablemente ni los medios, ni el tiempo, ni la capacidad para hacerlo, pero que es un tipo de conocimiento que ellos necesitan necesariamente para, bueno, pues para integrarse, para empezar a entender lo que se les está enseñando en la escuela. Y bueno, digamos que detectamos que era una especie de falla que había en algunos centros educativos que no podían dar respuesta a este tipo de enseñanza y en colaboración con los propios centros nos pusimos en contacto con ellos y decidimos poner en marcha este programa. Y este año ya pues es la segunda vez que empezamos ya el año pasado. El curso pasado estuvimos ofreciendo esas clases. Las clases se imparten aquí mismo en el Centro Internacional del Español y son gratuitas, por supuesto, y bueno, como digo, este año, dentro de poco, vamos a empezar con la segunda edición de este curso. Chicos y chicas que vienen aquí a perfeccionar, a mejorar, en algunos casos desde el principio, ahora lo contaremos, porque claro, en los institutos, como bien dice Susana, los profesores están a lo que es claro, el programa que tienen que sacar adelante, y tienen que explicar biología, tienen que explicar lengua, tienen que explicar matemáticas, y nos ponemos en la piel de esos chavales que vienen y dicen cómo llego a los conceptos si no llego bien a la lengua, ¿no? Claro, lo que pasa es que os habéis lanzado a un terreno que es, decía yo al principio, muy complicado desde el punto de vista educativo en todos los terrenos, ¿no? El mundo de los adolescentes. ¿Por qué dijisteis, oye, vamos precisamente a incidir en eso, en los adolescentes? Bueno, la cuestión era un poco también cursos de español como lengua extranjera para adultos existen ya en ONGs, en diversas ONGs. Y nos dimos cuenta que este grupo educacional tan específico tiene unas necesidades diferentes a las de los adultos, sobre todo en el ámbito educativo,
que no se pueden cubrir tan fácilmente, que como hemos dicho los centros no pueden hacer y los ONGs posiblemente tampoco, porque no solamente necesitan aprender la lengua, digamos, rápido, es que necesitan una lengua muy específica, necesitan la lengua escolar, la académica, o sea, se tienen que poner al día en la comunicación del español, pero además en entender las cosas que les están intentando explicar en la escuela. Y eso necesita, como digo, una enseñanza más específica. Por otro lado, por ejemplo, frente a lo que pasa con los niños más pequeños, son personas que han superado ya lo que se considera el periodo crítico de aprendizaje, y de manera que les cuesta un poco más aprender la lengua. Un niño probablemente pues también en un primer momento necesitaría algo de apoyo, pero los niños todos sabemos que aprenden muy rápido, simplemente con la interacción con sus compañeros ya han aprendido a hablar y ya saben comunicarse y bueno, digamos que quizá no era ese grupo no era tan necesario, pero los adolescentes son otro mundo. Primero vienen con sus propios problemas como adolescentes, que ya son complicados. Vienen con el trasfondo de la migración, que también es complicado, y luego además tienen esas necesidades en un entorno donde ya los contenidos no son tan sencillos, tienen unos niveles, o sea, tienen que responder a unas exigencias académicas concretas, y nos pareció que era importante incidir en ese grupo por todas estas razones. Qué bueno que os hayáis centrado en ello, y bueno, me imagino, Teresa, que aquí tenéis desde chicos y chicas que ya saben bastante y bueno, pues que lo que necesitan es perfeccionar, a otros que a lo mejor no saben absolutamente nada. ¿Hay niveles cero absoluto también? Efectivamente. Bueno, los niveles de Aleya los configuran realmente las necesidades de estos chicos. En un primer momento, cuando comenzamos a rodar en este proyecto, pensamos en clasificarlos por edades, porque sabemos que entre 12 y 16 años hay una diferencia abismal, ¿no? Pero finalmente decidimos pues, que fuera primordial clasificar por niveles para que pudieran avanzar un poquito más en la lengua. Tenemos 4 niveles establecidos, comenzamos con 3, pero el curso pasado en algunos ya había 10 estudiantes por grupo, que es lo que consideramos más o menos el número ideal, ¿no? Y bueno, pues pasamos a tener estos 4 niveles. El nivel 1, lo explico brevemente, es el nivel 0. Estos chicos no saben absolutamente nada, acaban de llegar y habitualmente tienen lenguas muy alejadas de lo que es el español. Entonces, el objetivo es muy claro, aprender, enseñarles a que tengan esa comunicación básica, los rudimentos del idioma, poder presentarse, poder hacer una interacción muy mínima. De ahí saltamos a ese nivel 2, son consecutivos. Aquí los estudiantes se manejan un poquito, tienen ya bueno, pues esa base del idioma, pero evidentemente necesitan seguir avanzando, especialmente en el entorno académico, ¿no? Que como decía Susana, pues es también lo más complejo. De ahí pasamos al grupo 3, que es ese curso, bueno, pues ya un curso elemental. Los estudiantes aquí ya se defienden, ¿no? En español, saben comunicarse, pero necesitan quizá pues el español de ese ámbito más académico, vocabulario más específico, trabajar en la redacción. Y finalmente saltamos al último grupo, cuyo objetivo es conseguir más o menos ese nivel B2, ¿no? Que se corresponde con estos niveles de clasificación de Europa. Y aquí, bueno, pues buscamos sobre todo trabajar pues, por destrezas, más la escritura, a lo mejor moverse en contextos más formales, como es el centro, una presentación oral, vocabulario determinado. Cuando llegan aquí, pues Aleya efectivamente se acaba. ¿Por qué? Pues porque los chicos ya se manejan, se comunican en español, están integrados en el idioma y esto también es bueno, ¿no? Porque significa que se ha cumplido un objetivo. Siempre pensamos en el alfabeto latino y en que todo el mundo lo va a entender, pero precisamente en otro programa hablábamos de cómo hay personas que vienen de Rusia o vienen de Ucrania o vienen de China. Y entonces de repente nuestros símbolos ya de entrada, eso ya es el primer conflicto, ¿no? ¿Tenéis casos así de gente que hasta tiene problemas para identificar las propias letras y los sonidos? Bueno, en este primer curso que tuvimos el año pasado, no. Por fortuna, todos los estudiantes que se incorporaron conocían el alfabeto latino. También hay que tener en cuenta que aunque vengan de procedencias muy dispares, quien más, quien menos ha aprendido ya en su país de origen alguna lengua occidental y han tenido que aprender o inglés o francés. Claro, muchos y ya han aprendido sabiendo algo de inglés. Exacto, entonces ¿no? Más o menos ya saben escribir, pero sí nos han hablado en algún centro que han tenido casos, a nosotros no nos han llegado, como digo, pero sí que sabemos que ha habido casos de chicos que han venido sin alfabetizar.
A veces por este problema que decimos de que vienen de culturas con un alfabeto diferente, pero a veces porque incluso vienen de culturas más bien ágrafas, donde tampoco se escribe tanto como escribimos nosotros, o porque realmente su nivel de instrucción es muy bajo, que eso pasa también. O sea, que es gente que no ha llegado a aprender a escribir educativos, o de manera muy rudimentaria. Y eso es algo que hay que abordar de una manera específica también. Claro, gente muy variada, con distintos niveles educativos, de distintas procedencias. ¿Las procedencias cómo influyen a la hora de...? Bueno, esto pasa con adolescentes y pasa en cualquier clase de español para extranjeros, donde hay gente de distintos lugares, ¿no? Pero en concreto con los adolescentes, ¿muchas procedencias distintas tenéis? Pues la verdad es que sí, este curso todavía lo estamos perfilando, pero el curso pasado, que pasaron más de 40 adolescentes por nuestras aulas, pues mira, con respecto a las lenguas maternas, tuvimos chicos que hablaban chino, ruso, ucraniano, francés, brasileño, urdu, seguro que me dejo alguno, y bueno, pues con respecto a los países aún más amplia la variedad. Hemos tenido chicos de Senegal, de Ghana, de Marruecos, de Argelia, de Kenia, de Filipinas, de Estados Unidos, de Pakistán y repito que seguro que alguno más se me queda en el tintero. Claro, esto configura efectivamente la heterogeneidad en las aulas, que se hace sobre todo muy difícil a nivel comunicativo en un primer nivel. Estos chicos que no saben nada, a nuestros profesores, claro, les resulta muy complejo llegar a ellos, sobre todo cuando las lenguas, ¿no?, son una barrera pues, más importante, el chino o el árabe, que puede ser, por ejemplo, el francés o el inglés. Bueno, es verdad que al final con los medios tecnológicos podemos acudir a esos traductores para llegar a palabras pues, que por lo que sea no son tan sencillas, y esto nos brinda una oportunidad, pero sí que es cierto que los profes, les ponemos voz a ellos, nos comentan que en el aula lo más importante es el apoyo que se dan entre ellos. Los estudiantes que han avanzado un poquito automáticamente actúan como un apoyo, tienden la mano al resto de estudiantes para explicar algo que no entienden, algún concepto que no han logrado transmitir, y esto, además de útil, es muy bonito, ¿no? Esa colaboración y esos lazos que se generan en el aula. Es enriquecedor también, ¿no? Si me permites un momento, una de las cosas también que planteábamos cuando iniciamos el proyecto y lo ideamos era, no lo he dicho antes, pero la idea de Aleia no es solo enseñarles español, que también, sino ofrecerles un espacio donde pueden encontrar a otros pares de una edad similar a la suya, con problemas similares. Es decir, que no se sientan tampoco aislados. Estoy llegado aquí, no entiendo nada, no entiendo a mis compañeros, pues bueno, pues que vean que hay otra gente como ellos que tienen problemas similares, que los puedan compartir, y de alguna manera eso pues no solo les puede ayudar a integrarse, sino bueno, les hace minorizar un poco todo el estrés que supone intentar la integración. Claro, ¿no? Eso también es muy valioso, desde luego. Bueno, el enseñar a adolescentes, lo decíamos antes, es complicado. Enseñes lo que enseñes, vengan de donde vengan, porque cada uno tiene también su particularidad y está en esa edad difícil. Y me pregunto si utilizáis muchos medios de lo que llamamos su propio lenguaje, ¿no? De las redes sociales, vídeos, imágenes, si se trabaja menos pues con el papel y más con la imagen. ¿Utilizáis más estos elementos? Bueno, nuestros profes, a pesar de que todos estos medios, estas tecnologías parece que están ¿no? en todos los lugares, defienden siempre mantener ese equilibrio. Es verdad que necesitan llegar a los chicos pues a través de todos estos medios tecnológicos, trabajar con vídeos, hacer Kahoots en clase, ponerle vídeos de divulgadores, al final acercarse a ellos también a través de la música, pues de esos puntos en común, generar una afinidad les ayuda a llegar a ellos también pues con la lengua, pero también hay que mantener un equilibrio y ellos defienden, y en las aulas también sigue funcionando bien, la pizarra digital combinada con la pizarra de toda la vida, con las fotocopias, al final es un sistema también de aprendizaje y tenemos chicos que provienen de unos sistemas educativos en lo que esto es lo que prima, y hay que también encontrar el equilibrio para que todos ellos se sientan cómodos. No es solo la heterogeneidad cultural, es también la heterogeneidad de sistemas. Entonces, bueno, pues los medios tecnológicos ayudan a tender puentes hacia ellos, pero también limitándolos. El uso del móvil es pues parecido a los centros, es verdad que lo pueden emplear cuando la actividad lo requiere. Si no, se trabaja de una manera pues similar. Ese es un poquito nuestro objetivo, combinar metodologías
pues para enseñarles y para llegar a ellos. Supongo que aquí también se trabaja mucho con lo que es la adecuación al contexto, es decir, que ya sabemos que los estudiantes de esa edad, los chavales, dicen en plan literal todo el rato, ¿no? Aquí lo hemos hablado alguna vez. Y bueno, ellos deben aprender que eso lo dicen con los colegas, pero que en clase se habla de otra manera. Y antes decíais, ¿no?, que teníais que ir también más a ese lenguaje académico sin olvidar que esa es la forma de hablar en la calle, que tampoco vayan por ahí hablando como, en fin, como si tuviesen 90 años, ¿no? Es lógico, pero ahí también tenéis que mantener un equilibrio, los profes, ¿no? Bueno, a ver, el tema del lenguaje juvenil es algo que a ellos a priori pues les llama la atención y los profesores lo saben y también lo manejan un poco, pero hay que tomarlo todo un poco en la perspectiva adecuada, ¿no? A ver, al final lo que tenemos que enseñarles son cosas más básicas, tenemos que enseñarles a que se puedan llegar a comunicar en español estándar, normal, o digamos en un español común, digamos, que pueda servir lo mismo para los jóvenes, para los mayores, para los adultos, para cualquier tipo de persona. Una vez que si logramos eso, ese otro tipo de lenguaje, que en realidad está muy ligado a la pragmática, a la situación concreta, es más fácil que la aprendan ellos con sus propios compañeros de la escuela. Por ejemplo, los profesores nos comentan que a veces les llama la atención que ellos llegan ya al aula conociendo esas expresiones, porque ya las han oído en sus compañeros en el instituto o en el colegio. Claro, entonces, y que lo usan en general bastante bien y les gusta hablar de eso. Eso es comprensible, pero también hay que tener en cuenta que hacer mucho hincapié en eso quizás distorsiona un poco el tipo de enseñanza que necesitan, porque eso son cosas, por lo menos yo lo veo así, que se aprenden mejor fuera del aula que dentro. O sea, tú les puedes explicar 4 cosas, o por ejemplo, una de las actividades que sí que se ha hecho, que ha sido además muy positiva, fue ir con ellos al cine en una ocasión y vieron la película Minecraft, si no me acuerdo. Entonces allí salían una serie de palabras, luego por supuesto las películas se comentan en el aula y salían palabras pues de las redes sociales, de los videojuegos y bueno, pues ese tipo de cosas sí se trabaja en el aula, se comentan. La cuestión es, yo creo, bueno, pues que se traten porque a ellos les interesa, pero tampoco se ponga muchísimo foco ahí, porque realmente donde lo van a aprender bien, eso es en la calle, es en el patio del colegio y no en un aula. En un aula es muy artificial intentar enseñarles, cuando además muchos de los profesores ni siquiera saben exactamente cómo se utilizan esos términos, ¿no? Seguramente, ¿no? Claro. Porque, bueno, les sonará de oírlo a sus hijos, bueno, a sus son jóvenes familiares. nuestros estudiantes. Sí, ¿no? Pero Tenéis profesores bastante jóvenes, seguramente, ¿no? Que están acercándose a esa realidad de los inmigrantes que llegan a España y concretamente aquí a Salamanca, en el Centro Internacional del Español, a Leia, que es lo que hoy nos ocupa. Yo pensaba, fíjate, cuando pensé en hacer esta entrevista con vosotras, en que íbamos a hablar mucho de dificultades, y sí que han salido algunas, pero luego la impresión que tengo es la contraria, o sea, como que tenéis la impresión de que ha habido más cosas positivas que negativas, ¿no?, en el trato con los estudiantes, porque decís eso, que entre ellos interactúan mucho, que se identifican con otros, que sirve para que haya un poco más de acercamiento y de integración. O sea, que en realidad habéis contado aquí un montón de cosas muy positivas, que es lo más gratificante, diríais vosotras, de este trabajo. Bueno, pues efectivamente yo me quedo, por supuesto, con lo positivo. Hay dificultades, no lo vamos a negar, pues hay asistencias discontinuas, hay chicos que al final no terminan viniendo, hay dificultades de comunicación también con las familias, por eso facilitamos algunos documentos como el consentimiento que firman en varias lenguas para poder acercarnos a ellos. Pero lo positivo prima y lo gratificante son ellos, realmente ver que avanzan, que los profesores cuentan, que se apoyan en el aula, que un día te encuentras por la calle a 2 chicos que venían de institutos diferentes, que además te saludan, todas esas muestras, llamar al centro para decir que un chico sube de nivel, porque ha avanzado mucho en el aprendizaje de español, que desde los centros, a los que también les damos las gracias, pues nos agradezcan a nosotros la labor, porque ven que van progresando en el idioma. Escuchar en el cierre que tuvimos a final de curso como 2 estudiantes le decían a un profesor: eres el mejor profesor, he aprendido mucho español contigo. Todo eso suma y eso es lo que queremos al final, ¿no? Que Aleia siga sumando y quedarnos con toda esta parte positiva que muchas veces se desdibuja. Yo también quería añadir,
Obviamente hay dificultades porque estamos hablando, bueno, ya lo hemos comentado, de un grupo complicado, claro, muy por su heterogéneo, propia, claro. Complicado en todos los países del mundo y en todas las situaciones vitales. Y en este caso más, ¿no? Pero es verdad que el apoyo de los institutos es fundamental. O sea, este proyecto obviamente no se puede hacer si no tenemos a los centros detrás, que no son solo los que nos mandan a sus estudiantes, sino que están al tanto de lo que hacemos y hay mucha comunicación con ellos. Teresa está todo el tiempo hablando con ellos y cada vez que surge una dificultad en nuestras aulas se les comenta. Ellos también nos plantean desde el principio, mira, pues este chico o esta chica tiene este problema, tenedlo en cuenta. O sea, intentamos que haya una comunicación fluida y hasta ahora pues, ha funcionado muy bien con los institutos porque, bueno, porque sí, porque si no es imposible que esto vaya bien. Con ellos, ¿no? Y porque al final son el nexo con las familias. Claro. Ellos hablan con la familia, hablan también con los estudiantes sobre el feedback que le damos, si vienen, si no vienen, hacen hincapié de Aleya, entonces, bueno, pues por eso funciona al final, porque la gente se involucra y se implica. Pues nada, os agradezco mucho que nos hayáis hablado de Aleya, aquí en este lugar en el que además se imparten las clases, en el Centro Internacional del Español. Y antes de que se nos acabe el tiempo, os voy a pedir, ya os dije que os iba a pedir un libro para recomendar y que os teníais que poner de acuerdo, que no sé si, sí, si habéis llegado lo a un hemos acuerdo. logrado, lo hemos logrado. ¿Qué libro nos recomendáis? Bueno, es lo nuestro. Hemos pensado en Persépolis. No sé si este libro se ha recomendado ya. Para pues mí no, es un yo clásico. diría que no. Bueno, no sé, yo es que es el libro que más he regalado en mi vida. Es un cómic, no es un libro al uso, es un cómic de una ilustradora, Marjane Satrapi, iraní. Y bueno, hay varias razones por las que hemos decidido que era pertinente. En primer lugar, porque cuenta muy bien, es un cómic autobiográfico, ella cuenta un poco su vida desde antes de la Revolución Islámica hasta las consecuencias que tuvo en su vida y en el país y por supuesto después. Entonces es muy, digamos, ilustrativo, muy didáctico para entender exactamente qué tipo de país es Irán y cómo era y cómo ha llegado a ser lo que es, y para que entendamos y que sepamos contextualizar bien los problemas que están pasando en ese... Digamos que muchas veces de estos países solo conocemos la propaganda y tenemos una visión un poco distorsionada realmente de lo que está pasando, ¿no? Y en Irán están pasando muchas cosas, también con las mujeres. Igual este año ya se ha aplacado un poco, pero el año pasado fue muy fuerte con todo el tema este del velo, ¿no? Y en este libro se explica muy bien qué choque tan brutal supuso para esa población la llegada del régimen de Jamenei, ¿no? Pero además, en concreto, Marjane lo que nos cuenta es que ella, en una situación complicada, política y social, sus padres decidieron mandarla a estudiar sola, con 14 años, a Viena. Y eso encaja muy bien con Aleya, esta conversación, ¿no?, que hemos tenido. Claro, o sea, ella hizo la experiencia de tener que viajar completamente sola a un país del que no sabía la lengua, totalmente diferente, con una cultura que no conocía. Y realmente, bueno, el libro no lo destripo, es muy interesante, no lo tuvo fácil, tuvo muchísimas dificultades, pero bueno, fue capaz de superarlas. Qué gran elección para después de esta charla que hemos tenido, Persépolis. Bueno, también en este programa ya sabéis que destruimos una palabra simbólicamente y otra nos la guardamos. Entonces, ¿quién de las dos me va a decir una palabra chunga para que nos la cargue? Con la mala. Ahí no hay duda, mena. Mena. Yo creo que es totalmente destructible. Claro que sí. Vosotros aquí, además, vosotras tratáis con chicos y chicas con nombres y apellidos e historias detrás de ellos. Entonces, mena es... Exacto, es un término que viene, es un término jurídico en origen, ¿no? Es el menor no acompañado, que tiene digamos, una función muy clara en el mundo jurídico, pero se ha vulgarizado de tal manera y se ha estigmatizado de tal manera que yo creo que debería descartarse. Claro que sí, deberíamos quemarla esta palabra, porque sobre todo cuando pensamos en menor no acompañado. Todos cuando la estiramos, entonces sabemos exactamente de lo que estamos hablando. Es un niño solo. Exacto. Un niño, una niña solo. Marjane Satrapi era una mena. Y bueno, pues buena palabra para quemar y vámonos con una buena palabra para nuestra caja. Bueno, pues la buena que hemos elegido es arraigo. Nos gusta no solo por el sonido y por su significado literal, que al final es echar raíces, ¿no?, generar una permanencia en un sitio a través de vínculos,
El significado ya es bonito, pero lo es mucho más si pensamos qué es lo que queremos que hagan estos chicos, ¿no? Que se arraiguen aquí, que desarrollen raíces en una nueva sociedad, por supuesto cuidando todo lo que traen, su cultura, su idioma, y al final también es lo que busca Leia, ¿no? Que ellos se integren en esta sociedad, que establezcan esos vínculos y que vaya más allá de algo físico, que sea algo que sientan, ¿no? Este arraigo desde una perspectiva pues más también personal y más sentimental, que se sientan parte de algo. Y eso es lo que queremos. Bueno, el arraigo, que tengan sus raíces aquí sin olvidar lo que traen cada uno de ellos. Bueno, nos parece una iniciativa preciosa esta que tenéis en marcha, Aleia, de la que hemos hablado y hemos conocido un poquito, porque también nos parece muy bien que el Centro Internacional del Español, pues por un lado está muy bien que se investigue lingüísticamente, que se hagan grandes estudios, grandes expertos, pero luego está esta otra parte, ¿no? Que es la divulgativa y la parte de entroncar con la sociedad, ¿no? Y que el español esté pues entre todos, ¿no? También entre todos los que vienen, y que se pueda divulgar y difundir. Muchísimas gracias a las dos y muchas felicidades por el trabajo. Gracias a ti, Ana. Y nosotros ya nos marchamos, ya saben, la próxima semana tendremos más Lengua Desatada y les esperaremos en otro lugar de Salamanca, desde donde les hablaremos de cuestiones lingüísticas y también extralingüísticas. Hoy lo hemos hecho desde aquí, desde el Centro Internacional del Español, desde el antiguo Banco de España, en la Plaza de los Bandos. Gracias por estar ahí, hasta la próxima.